Nos estamos encontrando con organismos internacionales que hoy están dando sus observaciones y sus comentarios en torno a la iniciativa preferente en materia de niñas, niños y adolescentes que ha turnado a este Senado de la República, el Ejecutivo Federal. Y es ahora el turno de escuchar a la maestra María de la Paz López Barajas. Ella es especialista técnica de la representación en México de ONU Mujeres. Así es que a ella igualmente le damos la bienvenida y con mucha atención estaremos escuchando su mensaje. Gracias. Maestra López Barajas, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. En especial, agradecer al Senado de la República por esta oportunidad de participar en esta audiencia que sabemos es de la mayor importancia y relevancia. La consideramos como un parteaguas, el tener una iniciativa de este tipo que esperó tanto tiempo para venir por este recinto. Un saludo de nuestra representante en México de ONU Mujeres, la señora Ana Güemes, y en especial agradecerle también a la señora Isabel Crowley el tomar este liderazgo para recoger de todas las agencias que tenemos algo que ver con este tema, un piso común en términos de los derechos humanos que están involucrados en esta iniciativa. Muchas gracias realmente a UNICEF por este liderazgo. Y bueno, me voy a referir con algunos comentarios que complementan lo expuesto ya aquí por mis colegas. Creo que es muy importante destacar que para nosotras la integralidad de los derechos es algo fundamental. Tenemos que mirarlos desde una lectura conjunta y en ese sentido, pues reconocemos todo lo que nuestros colegas han mencionado ya aquí en este foro. En primer lugar, también querría destacar que esta iniciativa es una iniciativa que nos alienta, que nos resulta esperanzadora en términos de la igualdad entre niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres. Es un parteaguas y un avance que sin duda se suma a otras iniciativas que han hecho avanzar formalmente los derechos de las mujeres y que esto no habría ocurrido sin el empuje, la decisión, el compromiso de legisladoras que lo están haciendo ahora, pero que también lo han hecho en pasadas legislaturas. Para ONU Mujeres, la promoción y protección de los derechos de las niñas y la igualdad de género, entendida esta como un derecho humano también, como lo contempla la Convención para la Erradicación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, la CEDAW, por sus siglas en inglés, son principios medulares de nuestro mandato. Contribuir a la realización de los derechos de las mujeres y las niñas, abordando las causas que subyacen a la violación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, las adolescentes, incluida la discriminación por el hecho de ser mujeres, constituye el aspecto central de nuestro trabajo y de ahí que reconocemos justamente el que esta iniciativa contemple como un asunto primordial y le dedique un capítulo aparte al tema de la igualdad de género. Desde esta perspectiva, ONU Mujeres, como una entidad abocada al logro de la igualdad entre hombres y mujeres y de lo que denominamos la igualdad sustantiva desde nuestro mandato, que es la igualdad
en los resultados y no solamente de manera en términos de la legislación, nos permitimos hacer estos comentarios y sugerencias que complementarán a lo ya aquí expuesto y hacerlo justamente iniciando por la exposición de motivos, en donde se enlistan justamente tratados internacionales que acompañan o que le dan sustento a la iniciativa. Y justamente una de las cosas que nos gustaría señalar es que hay una ausencia que nos resulta notable en ese listado inicial de la propia CEDAW, de la propia convención y de otras como la Convención Belém do Pará y por supuesto los protocolos facultativos, en este caso de la propia CEDAW. Esto es importante porque de alguna manera refuerza lo ya señalado aquí, que si bien hay una clara intención de darle a esta iniciativa un respaldo en términos de los derechos que estén ahí colocados, en el caso de la igualdad de género, merece una atención especial este apartado de igualdad de género, pero en el resto de la iniciativa se desdibuja el concepto de igualdad que está claramente establecido en la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. De hecho, la ley señala esta iniciativa, la obligación del Congreso de la Unión y de las legislaturas locales de armonizar la legislación con los instrumentos internacionales de derechos humanos de las mujeres y homologar también sus leyes con la Constitución y derogar las normas discriminatorias de género y de edad, especialmente de la edad mínima al contraer el matrimonio. Este enunciado, que es de la mayor relevancia, no traspasa por todo el articulado en donde las niñas y las adolescentes tendrían que ser partícipes de esta protección y de estos enunciados. Les insta a adoptar disposiciones normativas para proteger jurídicamente y con acciones de gobierno, por ejemplo, el feminicidio, el trabajo infantil, la pornografía infantil, la violación, el abuso sexual, el turismo sexual, el enocinio, la pederastia, los denominados embarazos prematuros, la deserción escolar o cualquier otra conducta o circunstancia que afecte su proyecto de vida. Y en este tenor, si bien esto es absolutamente reconocible, loable, quedan dudas sobre la efectividad de este enunciado si no se insiste en el marco de derechos que debe envolver las disposiciones señaladas. Un aspecto que conviene destacar es el reconocimiento de la discriminación de género enunciado en el listado de violaciones de los derechos. Sin embargo, llama la atención que no se refiera específicamente a las niñas, las principales destinatarias de dichas violaciones. Pareciera que hay una precaución tomada en la redacción para no incurrir en discriminación contra los niños, en relación con su sexo, cuando se trata justamente de un capítulo referido al principio de no discriminación por razones de género y que sabemos que allí las niñas y las adolescentes son las que mayoritariamente están expuestas a esta discriminación. Me explico. Si bien se espera que esta ley permita la remoción de los obstáculos y barreras que impiden a niños y niñas el ejercicio de su niñez y sus derechos, es preciso reconocer que la discriminación de género está orientada, hoy por hoy, a quienes son víctimas principales de la discriminación basada en el sexo: las mujeres, las niñas, las adolescentes. Hacerlo, poner este énfasis, significa nombrar los hechos que suelen afectar de manera abrumadora a las niñas y no dejar pasar el aparente lenguaje neutro, que dicho sea de paso, en el mismo capítulo se señala como necesario el tener un lenguaje inclusivo y un lenguaje
que no termine en esta neutralidad desdibujando la condición de discriminación que sufren las niñas y las adolescentes. La discriminación por razones de género no permea, pues, como se esperaría, toda la iniciativa. Tiene mérito considerarla como un apartado independiente. Esto es fundamental para clarificar la intención que tiene esta iniciativa de proteger los derechos de las niñas y las adolescentes por el hecho de ser niñas y mujeres. Pero ello no es suficiente, se requiere una revisión exhaustiva para identificar las ausencias en el resto de los capítulos y artículos. La propia exposición de motivos excluye, como decía, estos instrumentos de derechos humanos de las mujeres y eso permea algunos capítulos y me quiero referir especialmente al capítulo 5, que justamente se refiere a la no discriminación. Y ahí en ese capítulo hay una ausencia importante de la discriminación por razones de género. Más aún, el capítulo se denomina de no discriminación, pero desde la Convención para la Erradicación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, la diada no discriminación e igualdad de género siempre tiene que ir acompañada. ¿Por qué? Porque la igualdad de género, tal como lo establece la CEDAW, tiene este principio de acceso igual a oportunidades, acceso igual a trato, pero hace un énfasis especial en la igualdad en los resultados. La ley retoma parte de este principio señalando en algunos de sus capítulos, en la parte relativa al género, que hay acciones que el Estado debe llevar a cabo y que son medidas especiales, las denominadas acciones afirmativas. Están enunciadas, pero están enunciadas de una manera que no se rescata en el resto de los artículos, porque ahí lo que necesitamos es que esas acciones afirmativas estén orientadas desde la perspectiva de la igualdad de género hacia las niñas y que no se les pretenda considerar como algo neutral. Creo que esto es fundamental, Creo que esto es fundamental, es algo que seguramente será revisado porque justamente hay aspectos en todos los artículos que tienen que ver con esa discriminación histórica que han sufrido las mujeres. Y nos podemos referir a la salud, a la educación y, por qué no decirlo también, al tema de la violencia de género, que también tiene que ser destacada. Esta ausencia notable que se aprecia en las disposiciones generales de la ley y que omite clarificar estas diferencias de género y o sexo como causa de vulnerabilidad y discriminación contra las niñas y las mujeres jóvenes, pues es algo que preocupa. Sabemos que estamos también tocando un tema de tránsito a la adultez de muchas adolescentes que están justo en el umbral de el ejercicio de su derecho a la igualdad y no discriminación. Por eso la sugerencia de revisar pues estos enunciados de los capítulos e integrar lo que señala la propia convención. La ley requiere pues una revisión exhaustiva de estas disposiciones que dan por hecho que niños y niñas, adolescentes varones y adolescentes mujeres tienen esta misma condición social y ejercen sus derechos en las mismas condiciones. Nada más alejado de la realidad. Las brechas de desigualdad aunadas a las violaciones reiteradas al derecho de las niñas y adolescentes, mujeres a una vida libre de violencia, tendría que ser visibilizada y reconocida. No es suficiente con señalar que la obligación de los 3 niveles de gobierno y autoridades administrativas deben hacer uso a través de programas, políticas y otros mecanismos de acciones afirmativas para eliminar los obstáculos que impiden a las niñas ser nombradas como sujeto de la discriminación.
A niños y niñas se les discrimina por su edad, pero también a las niñas se les discrimina además por ser niñas, lo que no ocurre pues con sus pares masculinos. Y esto de no visibilizar y nombrar la discriminación, pues tiene importantes repercusiones que podríamos ir viendo una por una en los distintos apartados que tiene la iniciativa. Por ejemplo, el que no se contemple en ocasiones que no basta con igualdad de oportunidades, sino que es necesario dar más a las niñas para romper estos círculos perversos de discriminación ex ante, como ocurre con las oportunidades de asistencia escolar por la sobrecarga de trabajo doméstico o de cuidados que muchas veces tienen las niñas, o por el temor o riesgo de violencia de las mujeres que impide recorrer o transitar caminos difíciles que las exponen o las ponen en riesgo de ser víctimas de violencia de género. Notamos algunas omisiones a lo largo del texto de ley, por ejemplo, en el capítulo 6, que contiene los principios rectores del interés superior de la niñez, se enumeran estos principios ignorando la igualdad de género para niños y niñas, adolescentes. En el capítulo 5, como un capítulo independiente, como decía, pues creemos que es muy importante que este capítulo tenga relación estrecha y se complemente con el capítulo 5, y se esperaría pues que la iniciativa contemplara la eliminación de prácticas y costumbres discriminatorias y perjudiciales para las niñas, tal como lo señala la Recomendación General de la CEDAW en su artículo 16 y el 12 en las recomendaciones generales, y donde se hace referencia a que los estados han de impedir el reconocimiento de los matrimonios tempranos que pueden mermar la salud, entorpecer las carreras educativas de las mujeres y esto tener serias consecuencias para las carreras laborales y la autonomía económica de las mujeres. En efecto, la ley se refiere al matrimonio temprano y pretende incluir el término de la edad para esto. Pero creemos que valdría la pena señalar que las más vulnerables y las más afectadas efectivamente siguen siendo las niñas frente a este hecho. El artículo 63 se refiere a los embarazos tempranos, pero no vincula a estos con la violencia sexual hacia las niñas y adolescentes, hecho que suele estar detrás de precisamente estos hechos abominables y que sería fundamental que estuviera en el espectro de la normatividad referida a la protección del interés superior de la niñez. Las niñas y adolescentes en esta situación se enfrentan a la exclusión al estar embarazadas, truncan sus carreras educativas, y si bien la iniciativa se refiere a la prevención del embarazo temprano, se omite especificar qué hacer cuando este ya ha ocurrido y cuáles son las opciones que tienen las víctimas de violencia que al final quedan embarazadas o con algún tipo de daño en su salud, tanto física como emocional. Otros aspectos que quisiéramos destacar desde ONU Mujeres es que efectivamente el diagnóstico que se presenta de alguna manera sobre la infancia y la adolescencia debería hacerse también desde la óptica de género y también quizá tomar las providencias necesarias para contemplar que la información estadística para hacer estos diagnósticos y sobre todo para preparar informes y para hacer rendición de cuentas, debería también incluir algún tipo de llamado sobre la información que no tenemos disponible para efectivamente monitorear políticas públicas, para elaborar presupuestos que, dicho sea de paso, tienen un componente fundamental aquí. Ya se mencionó el tema del presupuesto, en la ley se habla en distintos capítulos sobre esto, pero valdría la pena señalar que esos presupuestos también deberían contemplar la perspectiva de género. Sin esta información es difícil pensar en que podemos tener un trabajo desde
las acciones y políticas públicas que atiendan precisamente este reconocimiento de la desigualdad y la discriminación contra las niñas y las mujeres. En ONU Mujeres reconocemos el trabajo de las comisiones, en particular las comisiones que trabajan con los derechos de la infancia, por supuesto, la Comisión de Igualdad de Género. Sabemos que será una labor ardua, pero necesaria para integrar esta perspectiva de género de manera contundente a lo largo de toda la iniciativa. Un importante desafío será, pues, transversalizar este enfoque como derecho, el derecho a la igualdad de género y la no discriminación. Desde ONU Mujeres felicitamos, como decía al principio, con mucha esperanza esta iniciativa y nos sumamos al trabajo de nuestras agencias hermanas y por supuesto nos ponemos a disposición de senadoras y senadores para aportar ya más puntualmente algunas de las observaciones específicas que podríamos compartir. Muchas gracias. Estimada maestra María de la Paz López, gracias de verdad por su presencia. Gracias. Le agradecemos a usted, representante de ONU Mujeres. Un saludo, por favor, para Ana Huesmes, que también siempre ha estado, igual que todo el equipo, trabajando de la mano con este Senado de la República. De verdad, acogemos sus muy pertinentes observaciones y les pedimos, como al resto de los participantes, que estemos juntos en este trabajo. Muchas gracias, bienvenida. Continuando con nuestro programa de audiencias, estamos entonces en tiempo de cederle el uso de la voz a la doctora Eva Reyes Ibáñez. Ella es experta de proyecto en la Unidad de Trata de Personas, Género y Niñez Migrante de la Organización Internacional para las Migraciones en México. Se encuentra ya aquí entre nosotros y le damos, por supuesto, la bienvenida a este encuentro que estamos teniendo las comisiones unidas, que estamos en el análisis de esta iniciativa preferente en materia de niñas, niños y adolescentes. Doctora Eva Reyes, muy bienvenida a este diálogo. Gracias. La invitación a nombre de nuestro jefe de misión, el doctor Christopher Gastón, que por razones de agenda no nos pudo acompañar el día de hoy. A su nombre leeré su discurso. Senadora Martelena García Gómez, senadora Hilda Esther Flores Escalera, senadora Diva, senador Juan Carlos Romero Hicks, senadora Angélica de la Peña, muchas gracias por la invitación. También me permito saludar, por supuesto, a la señora Isabel Crowley, representante de UNICEF, a la doctora Leonor Cárdenas, a la señora Leonor Cárdenas Sardieta, al doctor Javier Esteban y a la maestra Paz López Barajas. Agradecemos en especial a la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, a las instituciones de gobierno y a la sociedad civil organizada, así como a las agencias hermanas de Naciones Unidas, reunidas el día de hoy, en especial a UNICEF, por su liderazgo y su gran interés en este tema. Celebramos que la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes incluya un capítulo que expresamente regula el tema de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados. El tema migratorio en México es un tema prioritario al ser un país de origen, tránsito, destino y retorno que requiere sin duda un abordaje interdisciplinario e integral.
En este contexto, hemos presenciado un aumento de las niñas, niños y adolescentes no acompañados en los flujos migratorios, que independientemente de la razón que los impulsa, que tiene que ver con violencia intrafamiliar, reclutamiento forzado de pandillas violentas, contextos generalizados de violencia, que hacen de estos contextos las razones por las que los niños deciden muchas veces huir de su país de origen en condiciones mucho más precarias que los adultos. Por ello, deben encontrar en México una debida protección y garantía de sus derechos humanos. En la OIM reconocemos que en particular las niñas, niños y adolescentes migrantes nacionales y extranjeros se enfrentan a un panorama incierto, lleno de riesgos, de violencia, de discriminación, de falta de acceso a sus derechos humanos, de delitos, en especial el delito de la trata de personas, a la explotación laboral, la explotación sexual, a la utilización de personas menores de 18 años en actividades de delincuencia organizada, hechos que no son aislados en nuestro país, sino que lamentablemente son generalizados. Ante este escenario, implica un desafío para el Estado mexicano en la infraestructura, personal capacitado y sensibilizado, en la generación de leyes y procedimientos que permitan dar respuesta acorde a las necesidades de las niños y adolescentes, independientemente de su nacionalidad y, por supuesto, de su calidad migratoria. Por ello, estamos ciertos que iniciativas como las que hoy nos reúne constituyen un espacio ideal para la reflexión, el intercambio y la construcción para dar viabilidad a la gestión migratoria desde otro enfoque, desde un enfoque de derechos humanos. Ante este panorama, esta iniciativa está llamada por el contexto histórico en el que hoy nos enfrentamos a concretar los principios y los más altos estándares para la protección de las niñas, niños, migrantes no acompañados. Nos referimos especialmente a los principios de no detención de niñas, niños y migrantes por su condición migratoria irregular. Esto quiere decir que desde el año 2008 nuestro país derogó despenalizó la migración irregular, lo cual es solo una falta administrativa, razón insuficiente para detener a los niños, niñas y por supuesto privarlos de la libertad. Espacios de alojamientos adecuados y atención de puertas abiertas. Formalización del proceso de la determinación del interés superior de la niñez y adolescencia independientemente de su nacionalidad bajo el mismo procedimiento. Mecanismos de tutela y representación legal para niños, niñas y adolescentes migrantes, en especial aquellos que son extranjeros. Una visión de derechos humanos que deje atrás esta visión asistencialista. La visión de derechos humanos es un enfoque de clara protección y garantía de la cual las instituciones están obligadas. La revisión y la puntualización de las competencias, porque justamente como apuntaban otras agencias del Sistema de Naciones Unidas, coincidimos que incluso también en el tema migratorio hay algunas confusiones en tema de las competencias que pueden traer consecuencias posteriores. Adecuada protección a los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, víctimas de los delitos, en especial de la trata de personas y por supuesto del tráfico de personas al que son objetos de manera generalizada. Trato igualitario a nacionales y extranjeros y por supuesto independientemente de su estatus migratorio regular o no. En este sentido, es particularmente relevante hacer hincapié en el fortalecimiento de la determinación del interés superior de la adolescencia migrante y la niñez. Debemos unir esfuerzos y acompañar a las instituciones para que se consoliden como las instituciones idóneas para velar por el interés superior de las niñas, niños, adolescentes migrantes no acompañados, independiente de su nacionalidad o su estatus migratorio. Cabe resaltar que el DIF nacional y el Instituto Nacional de Migración han dado muestra fehaciente de su gran compromiso al asumir cabalmente el reto que implica el cumplimiento de la reforma al artículo 112 de la Ley de Migración, lo cual, a la luz de la reforma constitucional y de la oportunidad que presenta esta iniciativa, debe implicar el cumplimiento de los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos. Este esfuerzo lo aplaudimos y nos congratulamos de apoyarse cercanamente. Para concluir, celebramos la oportunidad de acompañar esta iniciativa
Por supuesto, haremos llegar nuestros comentarios mucho más puntuales y técnicos. Y a nombre de la Organización Internacional para las Migraciones, ofrecemos todo el apoyo necesario y técnico a esta comisión. Muchísimas gracias, enhorabuena. Doctora Eva Reyes, muchas gracias por estar aquí. Un saludo afectuoso, por favor, al señor Christopher Gascón, representante en México de la Organización Internacional para las Migraciones en nuestro país. Por supuesto, bienvenido, su acompañamiento, su asesoría permanente para la construcción de este trabajo de perfeccionamiento de esta iniciativa preferente. Muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias. Muy buen día. Gracias. Estimada audiencia, hemos concluido el apartado relacionado a la participación de organismos internacionales que nos han dado su opinión en torno a lo que es la iniciativa preferente en materia de niñas, niños y adolescentes que hoy estamos aquí analizando en el Senado de la República. Abrimos en este momento un espacio para la participación de las senadoras y senadores integrantes de estas comisiones o los aquí presentes, senadoras y senadores aquí presentes, para hacer uso de la palabra. Si alguien quisiera participar, le pido de manera respetuosa que levanten la mano para poder enlistarlos y otorgarles el uso de la palabra. Senador Juan Carlos Romero Hicks, tiene usted el uso de la palabra, pero antes sí quisiera comentar que tenemos alrededor de 20 minutos para este espacio de diálogo, así es que iniciamos con usted. Adelante, estimado senador Romero Hicks. Inicio por agradecer a todas las personas que nos han presentado el día de hoy una perspectiva muy amplia de organismos de Naciones Unidas. En alguna conversación que algunos tuvimos, se mostraba la preocupación de un organismo nacional rector y el día de hoy varios aludieron al diseño de un sistema integral a nivel nacional. Me gustaría si pudieran elaborar un poco más sobre el punto de un organismo rector nacional que pudiera sistematizar los esfuerzos, por favor. Pues sería a Isabel y a todos los que han presentado. ¿Alguien de los que aquí participaron, de organismos internacionales, que quisiera dar respuesta? Si es tan amable, Isabel Crowley, representante de UNICEF en México. No sé si queremos tener más preguntas y después responder como lo habíamos hecho Sí, ayer. me parece que es muy pertinente. Sí, es la única senador que ha pedido el uso de la palabra. No sé si alguien más quisiera participar. Senador Daniel Amador, ¿alguien más que desea hacer uso?